Quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Quién tiene la vacuna de la fiebre amarilla? Levante la mano. Así con seguridad sabe que se vacunó con la fiebre amarilla. Ahora levante la mano quien duda pero piensa que se vacunó con la fiebre amarilla. Puede ser, doctor. Ya, pero usted ve, ¿no? Menos del 50%, ¿no? Supuestamente mi mamá. Por una de las características. Mi mamá me dijo que sí. Claro, una de las características de esta enfermedad es su alta mortalidad, ¿no? Y nosotros, digamos, que vivimos en Santa Cruz, tenemos una alta probabilidad si viajamos en focos importantes, tanto cerca de la Amazonía o cerca del Pantanal, tenemos el riesgo de adquirir esta enfermedad. Y peor, ¿no? Siendo parte de lo que es trabajadores de salud, deberíamos tener toda la vacuna de la fiebre amarilla. Ahora, esto salió hace poco, hace más de un mes en los diarios, digamos, en todos los medios de comunicación. Casi 20 años Santa Cruz no detectaba fiebre amarilla y se detectó un caso. Esto fue en la frontera ahí por Brasil, Bolivia, Puerto Suárez, precisamente Corumbá. Era un militar que venía de La Paz. Él estaba realizando su año de servicio militar, no tenía la vacuna. Fue a realizar allá. Tenía programado una semana antes que se enferme, no, tenía programado, digamos, él se enfermó una semana después, tenía programado vacunarse con la fiebre amarilla y se detectó, ¿no? Tenía 17 años y lamentablemente murió, ¿no? Entonces fue el primer caso después de 19 años en Santa Cruz en que se diagnostica una fiebre amarilla, ¿no? Ahí tenemos otro niño. En este caso fue un niño que vivía por La Paz, que estaba en un área cerca de la Amazonía, que hay una parte de La Paz, ¿no? que es propia de la Amazonía. Igual no tenía la vacuna y lamentablemente falleció, ¿no? Son dos. Observan, dos pacientes que adquirieron la enfermedad se murieron. Ahí la OPS mandó una actualización epidemiológica y una alerta para Santa Cruz, Brasil, digamos, sobre la enfermedad de la fiebre amarilla. Mandó una alerta, digamos. Tenemos casos positivos, hay un tercer caso que lamentablemente falleció también. Entonces, mandó la alerta de los tres. Y ahora el tema importante que vamos a hablar es la fiebre amarilla, cuáles son sus características. Dentro del contenido vamos a hablar sobre la introducción del tema, sobre la historia, la epidemiología, su patogenia, sus manifestaciones clínicas, el diagnóstico, tratamiento y prevención. Dentro de la introducción vamos a ver que es un virus RNA que tiene envelope, o sea, tiene una cápsula que lo recubre, y dentro de eso pertenece al grupo de los flaviviridades, ¿no? Y el grupo de la familia de flaviviridades tiene varios géneros, como ustedes pueden observar, tiene el pestivirus, flavivirus y el pactovirus, ¿no? Una de las características es que van a ver, digamos, dentro del grupo flavivirus tenemos lo que es la fiebre amarilla, pero dentro de los géneros flavivirus tenemos la fiebre amarillense, pero también tiene la semejanza, digamos, dentro de la familia que es semejante al virus de la hepatitis C y al dengue, ¿no? Y además de otro virus que no es de importancia para nosotros porque no es parte de lo que es el cono sur de Sudamérica, pero es parte de esa familia, ¿no? Para nosotros lo importante va a ser hablar de fiebre amarilla, de hepatitis C y dengue, ¿no? Dentro del grupo de la familia flaviviridades, ¿no? Y ahí ven sus características del virus, pero los complejos que contiene, los claros, ¿no? Ahí vemos yellow fever, ¿no? Que es la fiebre amarilla, ahí ven las características, cómo se dividen. Y vamos a hablar de historia, ¿no? ¿Cuál es el origen de la fiebre amarilla? El origen africano, ¿no? Una enfermedad que se reconoció por primera vez en el Nuevo Mundo en 1648. Entonces se documentó un brote en Centroamérica sobre fiebre amarilla. Entonces se cree que el virus fue introducido al Nuevo Mundo por lo que los tráficos de esclavos, ¿no? En esa época, y probablemente transmitido por un mosquito, ¿no? Vean lo del famoso Aedes aegypti, ¿no? Esto procedente de África Occidental. Entonces son enfermedades importadas hace mucho tiempo y actualmente son enfermedades reemergentes, o sea, si ya teníamos el antecedente
y está sucediendo que en época cercana aumentaron los brotes de la enfermedad, entonces son clasificadas como enfermedades reemergentes. Hablemos de historia, ¿no? Dentro de eso, el doctor Carlos Juan Finlay es un médico cubano que en 1981 hizo la relación de la enfermedad con el vector, o sea, dijo, no, aquí el mosquito es el que transmite esta enfermedad. Todavía no identificó, no había noción de decir virus, bacteria, ¿no? Pero identificó de que había un agente causal, que era el vector, que transmitía al mosquito a las personas la enfermedad, ¿no? En 1900 se confirmó la transmisión vertical, en 1928 se identificó la etiología viral, y en esa época a Carlos Van Finlay lo tomaron como una persona con ideas así erradas o tipo de ir a la locura, ¿no? En esa época que todavía no tenía noción de microbiología, pero ya en 1928 se hizo la etiología viral, ya se hizo y se confirmó la transmisión vectorial, y en 1937 Max Taylor, que era un microbiólogo alemán, hizo su primera vacuna con el virus atenuado 17D. Entonces ese virus todavía sigue, hasta el momento nosotros nos vacunamos con esa cepa 17D. Y ahí tuvo en 1939 una vacuna implementada, y se implementó, adivinen dónde, en Brasil. 1 millón de personas se vacunó y se logró efecto positivo, tanto que dentro de ese 1 millón de personas, solo 5 personas manifestaron una enfermedad leve, digamos, de fiebre amarilla. Entonces fue un total éxito. En 1951 Max Taylor recibe el Premio Nobel de Medicina por tal descubrimiento. Y vamos a hablar de epidemiología. Entonces, dentro de la epidemiología vamos a hablar del ciclo de diseminación, digamos, de la fiebre amarilla. Algo que tienen que tener muy en cuenta y es muy importante para ustedes es que podemos tener en Sudamérica 2 ciclos: el ciclo silvestre y el ciclo urbano, ¿no? Antiguamente había este ciclo urbano, o sea, en grandes ciudades como ser Sao Paulo, Río, Recife, en Brasil, se producían grandes epidemias de fiebre amarilla de ciclo urbano, pero que ya se fue eliminando por las vacunas, por la detección temprana, pero actualmente no se da esto. Tienen que tener ese concepto, ¿no? Hay un gran peligro, sí, digamos, hay un gran peligro de que tenemos el mosquito, que es la Aedes aegypti, y que puede crear una epidemia dentro de una ciudad. Puede ser Santa Cruz, claro que sí. Vieron el porcentaje de vacunados aquí, menos del 30-40%. Entonces, y tenemos el vector, lo tenemos. Entonces, puede ser una amenaza latente, tanto que así tenemos centro de vigilancia por la OMS, la OPS, para vigilar lo que es la detección temprana de fiebre amarilla, ¿no? Principalmente el ciclo urbano. Pero hace mucho tiempo que no hay caso o ciclo urbano. Sí, lo que se ve son ciclos silvestres. En el ciclo silvestre sí interviene los monos, el mosquito y el ser humano, ¿no? Pero aquí ya cambia el vector, ya no es la Aedes aegypti. El malo de la película siempre fue Aedes aegypti hasta ahora tenemos el género Haemococcus y el Sabetes, ¿no? Entonces, ese es el que produce una episotía, digamos. Entonces, se detecta grandes cantidades de estos animales, de estos monos que se enferman, y al enfermarse el mosquito puede realizar un ciclo entre monos, mosquito, mono, y también puede transmitir ocasionalmente al ser humano y produce estos casos, esos 3 casos que tenemos hoy día, producidos por un ciclo silvestre, ¿no? Aquí para resumen, para recordar, digamos, cómo es la característica o diseminación o detección de dengue, de chikungunya, de zika y de fiebre amarilla, ¿no? Dentro de todo el mundo, ¿no? Pero tiene su característica. Dentro de la epidemiología podemos ver que hay 1 billón de personas en riesgo. Hay 40 países afectados, 27 son en África, 13 son en América, y dentro de eso tenemos que tener un concepto claro, digamos. Dentro de los brotes que se han dado en África y en Sudamérica principalmente. No se ha dado en Asia, hay hipótesis, pero en Asia nunca se ha detectado un brote de fiebre amarilla. Hay muchas hipótesis sobre ello, relacionados con virus de hepatitis C, relacionados con el dengue, pero a ciencia cierta no se sabe por qué, y todavía en Asia no se ha detectado, ¿no?, un brote de fiebre amarilla, pero sí
27 en África es endémico, en tanto que así que el 90% de toda la notificación de fiebre amarilla a nivel mundial es en África, ¿no? La mayoría mueren ahí. Y tiene un 10% ya en Sudamérica, son 13 países, ¿no? De Sudamérica, principalmente de Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay, parte de Argentina, que tiene la parte cercana a Paraguay y Brasil, y una parte de Uruguay. Aquí observamos los países más afectados de África, en más de 27 países de Sudamérica. Y dentro de esto este fue el último boletín que se detectó, o sea, hubo una distribución geográfica de todo lo que es los casos positivos del 2017 a 2023 y todo lo que es amarillo 2023. Vean, amarillo, amarillo. Los primeros, se han detectado 3 casos en Bolivia, 6 en Brasil, entonces están en alerta. La OPS mandó boletines de alerta, entonces estamos viendo, ¿no? Ojalá que no aumenten los casos. Está llegando invierno, ¿no? Eso ayuda un poco, pero el problema es que si tenemos un ciclo urbano va a ser devastador, ¿no? Porque primero en Bolivia no tenemos la cobertura vacunal baja, entonces tendríamos que vacunar a todos, ¿no? Y la recomendación es siempre vacunar, vacúnense, aprovechen, digamos. Ustedes que viajan a Roboreda, pueden viajar a Trinidad, Albania o todo lo que es la frontera y tienen que vacunarse sí o sí porque el riesgo es importante y la mortalidad de esta enfermedad es grande. ¿Qué vamos a hablar también sobre la epidemiología? Pues, vean, hay 200.000 casos anuales dentro de Sudamérica, la tasa de ataque es de 30 a cada 1.000 personas, la letalidad es de 20 a 50%. Vean, la letalidad es muy alta, ¿no? 20 hasta 50% llega la letalidad con la fiebre amarilla. Hemos tirado una moneda, pues, vivo o muerto. 30.000 muertes al año, son 30.000 muertes al año y es clasificado como una enfermedad emergente. En la epidemiología de 1990 se han descrito varias epidemias: Nigeria, Kenia, Gabón, República Centroamericana, Camerún y Sudán. En Sudamérica se ha descrito un anual de 100 casos en los últimos 25 años en regiones forestales en la cuenca del río Magdalena, del río Orinoco, que es por Venezuela, y la Amazonas, ¿no? Y hay brotes recientes, en 2016, 2018, y vean esto, dentro de este boletín epidemiológico, creo que no se logra ver, le voy a enviar el boletín dentro de lo que da, digamos, todas las características de este brote importante reciente, que englobó 4 continentes, pero fueron, digamos, fue principalmente en África y en Sudamérica, donde importaron casos para Europa, para Asia, digamos, pero los focos iniciales siempre fueron Sudamérica y África, ¿no? Envolvieron 17 países, hubieron 2.711 casos confirmados, 5 genotipos, son 7 genotipos, algo que no hablé más adelante, son 7 genotipos conocidos de fiebre amarilla, 5 genotipos determinados, digamos, dentro de estos 2 son sudamericanos y los demás son africanos. Y la principal característica fue en Brasil. En Brasil se determinaron más de 1.530 casos con más de como 496 muertes. En esa época, 2018, yo estaba en medio de mi especialidad en infectología. Lo realicé en Hospital La Clínica en Sao Paulo, un complejo hospitalario de más de 5.000 camas. Y nosotros éramos los hospitales de referencia, todo fiebre amarilla. Y nosotros, cuando hacíamos los turnos, o los plantones, como lo llaman allá, lo hacíamos en terapia intensiva, teníamos nuestra terapia intensiva infectológica. Y era increíble, digamos, los pacientes que llegaban con fiebre amarilla eran cerca de Sao Paulo, la Grande Sao Paulo. Sao Paulo tiene la Grande Sao Paulo tiene como 11, 12 millones de habitantes, imagínense. Y la Grande Sao Paulo, la cercanía era donde tuvieron casos positivos, no en la ciudad, eran en las periferias, digamos, que eran cercanas de los bosques, digamos, de toda la floresta de la región. Tuvieron muchos casos y lo increíble era que llegaban gente joven, no tenían vacuna. Yo lo recibía en el turno de la mañana, me iba a mi casa, volvía al día siguiente, estaban muertos. Así de sencillo. Llegaban hablando, vos hacías tu historia clínica, te hablaba, te decía cómo estaba, todo, y al día siguiente ya no lo veías, ya se moría. Era así, su letalidad es alta, tanto que la letalidad dentro del hospital llegó al 40%, ¿no? Entonces, la verdad fue muy traumático, tanto para el personal de salud como a los familiares, ¿no? A la familia cercana, porque son gente
de COVID, que llegan con síntomas sí significativos, pero llegan conscientes, con una presión saturada y en menos de 24 o 48 horas llegan a morir. Vamos a hablar sobre su patogenia. Entonces, ¿cuál es el reservorio? El reservorio va a ser el humano y el primate, ¿no? El mono en este caso. Entonces, recordando el ciclo silvestre, el ciclo urbano, aquí lo que tenemos en Sudamérica es el ciclo silvestre, ¿no? La transmisión, ¿cuáles son los vectores? El mosquito Aedes en África, y en Sudamérica tenemos los mosquitos Haemococcus y el Zapetes, ¿no? Eso es importante saber, digamos. Aquí el Aedes aegypti no lo transmite, por lo cual no hay ciclo urbano, pero sí hay el ciclo selvático, que son por los mosquitos de esta especie, ¿no? El Haemococcus y el Zapetes, ¿no? Aquí, este es el Zapetes, este es la Aedes y este es la Haemococcus, que eso vive en la selva, ¿no? Entonces, una de las características es eso, vean cómo el ciclo, hay un ciclo primero entre primates, que sería el ciclo silvestre, donde interfieren varios mosquitos, como ya se mencionó, transmiten al humano y pueden crear un ciclo urbano, ¿no? En África hay otro ciclo que lo llaman ciclo de la sabana, que también interfiere en el humano, pero no es tanto en el bosque, más en la sabana, pero eso es otra característica de África, ¿no? Entonces el ciclo de transmisión puede ser selvático, urbano o intermedio, como se da en África, pero en Sudamérica es selvático urbano, ¿no? Hace mucho tiempo, más de un siglo que no hay urbano, sí selvático ocasionalmente, con brotes importantes como el 2016-2018, con una letalidad entre 20 y 50%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ciclo selvático, ciclo urbano, no se olviden eso, que es importante. Lo que sí tenemos actualmente es los ciclos selváticos, que ya tenemos 3 casos en Bolivia este año. Entonces hay que estar alerta con eso, ¿no? Y dentro de sus características, ¿qué pasa? La picadura del mosquito infectado, al ser humano que va a producir una multiplicación del tejido de inoculación, va a producir un aumento del virus, una viremia, y eso ¿dónde va a ir? Al sistema retículo endotelial, va a causar una inflamación, y eso va a diseminar a todos los órganos, principalmente al hígado, en el cual va a producir una necrosis hepática esplénica. Por el trastorno hepático, vamos a tener un trastorno hemorrágico y también podemos tener daño miocárdico. ¿Por qué tendríamos un trastorno hemorrágico por el daño hepático? ¿Cuál sería el raciocinio clínico? ¿Por qué? Porque ese daño hepático va a disminuir la cantidad de factores de coagulación. Claro, la mayoría de la cantidad de coagulación, la mayoría, donde se sintetiza en el hígado, ¿no? Entonces, por eso va a producir el trastorno hemorrágico, porque va a haber un daño extenso del hígado. Entonces, y como hay un daño extenso, dentro de la cantidad de coagulación, la mayoría de los factores se sintetizan en el hígado. Entonces, ahí vamos a tener un gran trastorno hemorrágico, tanto que así la mayoría de los pacientes mueren por hemorragia. Y como tienen el trastorno hepático, que vamos a tener ictericia, que son síntomas que vamos a hablar más adelante. Entonces, hay un ciclo de replicación viral en la cual el virus se une a la célula diana a través de una endocitosis. Eso va a haber una disminución del pH del endosoma. Eso va a aumentar, va a realizar una función de membrana endosomal con la envoltura del virus. Ahí va a haber la inyección de los nucleocápsides en el citoplasma. Ahí vamos a tener la desintegración del nucleocápside, replicación del genoma viral, y ahí van a lanzar partículas virales al aparato de Golgi, y eso madura, y ahí van a liberar millones de virus dentro del cuerpo, ¿no? Eso es algo bien complejo, es un resumen un poco didáctico, ¿no? Pero es algo más complejo que eso, ¿no? La fisiopatología, entonces el mosquito se alimenta, inocula el virus en el huésped, la replicación se produce en un lugar de inoculación, como hablamos dentro de la hipótesis del dengue, en la célula dendrítica, se propaga a través del sistema linfático a los ganglios linfáticos regionales, y de ahí se va a replicar dentro del macrófago y monócito y se propaga a través del sistema linfático al torrente sanguíneo, y los torrentes sanguíneos pasan a los órganos, especialmente hígado. Y ahí dentro de la replicación viral en los tejidos del órgano da lugar a una degeneración eosinofílica. Eso en histología no hablamos que vamos a obtener, digamos, dentro de los pacientes de degeneración eosinofílica, apoptosis, cambio graso,
Y dentro de los efectos vamos a tener un gran daño hepático, insuficiencia renal, edema cerebral, una respuesta inflamatoria sistémica que va a llevar al paciente al shock. Para resumir lo que ya habíamos hablado, entonces el mosquito va a picar al ser humano, vamos a tener la multiplicación del tejido de núcleo de acción, vamos a tener la viremia, esta viremia va a ir directamente al sistema retículo endotelial, va a causar inflamación y también va a producir necrosis principalmente en hígado y vaso, va a producir consecuentemente un trastorno hemorrágico y a la vez también puede tener un daño miocárdico. Eso, daño miocárdico puede ser multifactorial, puede ser por virus y también por el daño generalizado o hiperinflamatorio, ¿no? Por la enfermedad. ¿Y cuáles serían las manifestaciones clínicas? Eso varía de acuerdo a la gravedad, ¿no? Entonces podemos tener una gripe indiferenciada o autolimitada y inclusive vamos a tener manifestaciones como una fiebre hemorrágica que va a llegar a una mortalidad del 50% de los casos. Pero vean, el 5 a 50% de los cuadros clínicos son oligoasintomáticos. Y clínicamente, digamos, dentro de la fiebre amarilla grave, recuerdan a otra fiebre hemorrágica, entonces dentro de nuestra región también tenemos que hacer hipótesis diagnósticas diferencial, pensar en otro tipo de enfermedades y qué tipo de... Más adelante vamos a hablar sobre diagnóstico diferencial, sobre cuáles otras fiebres hemorrágicas podemos tener. ¿Y cuáles son los periodos? Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos un periodo de incubación que va a ser 3 a 6 días en corto, ¿no? Un periodo corto de 3 a 6 días en tanto. Otro virus llega a 14 días, ¿no? Pero aquí 3 a 6 días de periodo de incubación, viene el periodo de infección y luego el periodo de intoxicación, ¿no? Esta es una enfermedad multisistémica grave, entonces en el periodo de intoxicación ya vamos a tener una hepatitis ictérica, por lo cual lleva el nombre, ¿no? Una fiebre amarilla, porque la mayoría de los pacientes dentro de los antiguos brotes siempre se tornaba ictérico por el gran daño hepático que sufría por el virus, entonces siempre quedaban amarillos y ahí quedó la enfermedad fiebre amarilla, pero es debido a la hepatitis que produce este virus y además no olvidar, digamos, dentro de las hemorragias que produce por su diátesis hemorrágica o alteración a nivel del coagulograma y tenemos diferentes tipos de manifestaciones hemorrágicas, como vemos acá. Entonces, dentro del periodo de infección tenemos síntomas que son poco específicos, ¿no? Fiebre, calofrío, cefalea, fotofobia, malestar, dolor muscular, dolor de espalda, náusea, anorexia, mareos. Entonces puede ser una época de dengue, puede ser dengue. Entonces puede ser otras manifestaciones. Si vive en la selva puede ser malaria. Entonces, si vive en una región con leptospirosis puede ser leptospirosis. Entonces, son síntomas inespecíficos. Pero hay un periodo de intoxicación y en ese periodo en la que hay una remisión en 48 horas, digamos, una leve mejoría del paciente, ahí viene otra vez de nuevo la fiebre y presenta cuadros graves con fiebre alta y disfunción multiorgánica, que es lo que yo le digo, ¿no? 24 a 48 horas viene rápido, encontramos al paciente con disfunción hepática, una disfunción renal, hemorragia, pancreatitis, miocarditis y disfunción del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de ese periodo de intoxicación? Disfunción hepática, ¿qué vamos a encontrar? Ictericia principalmente. Y además de las alteraciones de transaminasa y otros marcadores de inflamación hepática, ¿no? En la disfunción renal, ¿qué vamos a encontrar principalmente? Oliguria y albuminuria. Algo importante es la albuminuria. Es algo constante que se ve en la fiebre amarilla y puede diferenciar otro tipo de hepatitis viral, o sea, dentro de las hepatitis virales puede ser, digamos, una hepatitis A, C, alguna hepatitis fulminante, pero lo que diferencia con esa hepatitis viral es que en la fiebre amarilla tenemos albuminuria, ¿no? Es algo característico de la fiebre amarilla. Entonces, en la hemorragia, que vemos disfunción hepática y vemos una coagulación intravascular diseminada, además que vamos a tener epitaxis, melena, hematemesis, hematuria. Y también dentro de este periodo de intoxicación vamos a encontrar pancreatitis con pacientes que presentan náusea, vómito, dolor en epigastrio, miocarditis, disfunción del sistema nervioso central. El paciente va a tener delirio, puede llegar a convulsiones y llegar al coma, ¿no? Esto es por una encefalopatía más metabólica, un edema cerebral y también puede ser por hemorragia, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar en el examen físico? Algo que encontramos dentro de los signos vitales, vamos a encontrar fiebre y algo característico que ustedes en semiología ya lo van a pasar el signo de Faguet, ¿no? Que es una bradicardia durante la fiebre. El paciente está con fiebre, pero está bradicárdico. Hay otras enfermedades que tienen el mismo signo de Faguet, puede ser
¿Cuál sería? Dengue tiene signo Paget. ¿Cuál más? Semiología. ¿Cuál más? Algo que siempre le va a venir a usted cuando comen por ahí afuera, ¿no? Salmonelosis también. Hipotensión también puede tener. Oculares, dentro del examen físico ocular van a ver inyección conjuntival y ictericia escleral. Dentro de lo cutáneo, rubor facial, ictericia, petequia, equivosis y hematura. Algo característico del 2018 cuando tuvimos nuestros pacientes. Todos los pacientes que tenían hipo, que era algo inusual, digamos, que en la literatura no habla, se morían. Algo así que fue publicado inclusive por la universidad, pero algo que tenían, los pacientes que tenían hipo era mal pronóstico porque se morían. Allá en portugués lo llaman soluzo. Dentro del examen físico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver lo que es a nivel abdominal, si hay sensibilidad epigástrica, si hay hepatomegalia. A nivel renal vamos a ver si tiene coluria, si tiene hematuria. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer mediante, a depender, ¿no? Podemos hacer con serología, ahí hacemos un ELISA, en el cual determinamos anticuerpos de inmunoglobulina, principalmente IgM, que nos va a determinar una enfermedad aguda, ¿no? Puede ser por un PCR por el ARN viral, puede ser por un cultivo viral, que eso ya es más para investigación más compleja, pero principalmente se hace por serología o PCR, ¿no? En brotes intensos, directamente van al PCR y la serología también. La biopsia hepática no está indicada por su hemorragia, ¿no? Que puede ser mortal. Entonces, dentro de la evaluación de soporte, ¿qué vamos a solicitar? Vamos a observar en el hemograma. Vamos a ver una disminución del leucocito con una neutropenia, una disminución de plaqueta. En la prueba de función hepática vamos a observar un aumento de la transaminasa, principalmente de aspartato y alanina, un aumento de la bilirrubina, por lo cual siempre la mayoría de los pacientes que llegan a un cuadro grave se van a tornar histéricos. Y dentro de los estudios de coagulación es importante siempre observar el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial, que van a estar aumentados, y vamos a tener un fibrinógeno disminuido y un dedímero aumentado. Y en los estudios renales vamos a ver la urea, ¿no? El boom, el nitrógeno de urea aumentado. Vamos a observar albúmina y proteína en orina, o sea, una albuminuria, que es característico también de esta fiebre amarilla. ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales? Malaria, leptospirosis, fiebre tifoidea, y en otra parte del mundo, como en África, puede ser ébola, fiebre Lassa, fiebre recurrente, fiebre Q1. Y el tratamiento. ¿Saben cuál es el tratamiento? No existe terapia antiviral para tratar la fiebre. El tratamiento de soporte, o sea, si el paciente grave, en general un tratamiento de soporte es decir, si precisa intubar al paciente, se intuba. Si precisa transfundir sangre, concentrado, plaquetas, se transfunden también. Entonces, esperar que pase la enfermedad, dar soporte al paciente para que no se muera y ver cómo evoluciona. En 50% evoluciona a óbito, ¿no? Entonces, se aconseja a todo paciente la hospitalización, principalmente cuidado intensivo, hidratación de líquido por vía intravenosa. Si hay hipotensión o shock, hay que iniciar soporte de vasopresores, y siempre un monitoreo continuo de lo que es la hipoglicemia, lo que es el coagulograma, disfunción hepática y disfunción renal. Entonces, siempre monitorear cada día lo que es el hígado, el coagulograma, el riñón y el azúcar. ¿Y cuál es la principal medida en fiebre amarilla? La vacuna. Dentro de eso, evitar los mosquitos, usar repelente, ropa protectora, mosquiteros, drenar y evitar el agua estancada, lo que siempre se dice dentro de las enfermedades de transmisión vectorial, como son estas arborovirosis. Entonces, eliminar al vector es la medida más importante que se puede hacer. Y para la población en general, lo que se debe hacer es la vacunación generalizada, ¿no? Principalmente a los que viajen a zona endémica y a los residentes en región endémica, ¿no?
Entonces, como estamos en regiones endémicas, ¿qué debemos realizar? Vacunarnos, ¿no? ¿Quién no viajó a frontera hasta el momento? A Puerto Suárez, ¿no? Nunca viajaron, pero van a viajar. En la provincia. En la provincia, cuando toque provincia, nos van a llevar a los que tienen más suerte, lo llevan a Puerto Suárez, a Pando, pero sí o sí tienen que tener vacuna. Sí o sí, porque en algún momento de su vida ustedes van a tener que visitar esa zona, ya sea como turista, como médico, pero van a necesitar la vacuna. Y vieron, ¿no? La elevada letalidad que tiene. Pero algo importante, vamos a hablar sobre esta vacuna que tiene su característica, ¿no? Entonces, la vacuna es un virus vivo atenuado, derivado, ¿se acuerdan de la cepa 17D que hablamos que ganó un premio Nobel, que organizó el cubano lo descubrió, pero el alemán hizo la cepa. Pero él ganó el premio Nobel porque disminuyó harto la mortalidad. Este virus vivo atenuado se hace con cultivo de huevo, embrionado de gallina. Ahí tenemos que tener ojo porque hay alérgico a la proteína del huevo, entonces está contraindicado en ese tipo de paciente que tiene alergia al huevo. Se presenta de forma liofilizada en frascos de 5 a 50 dosis, o sea, son multidosis. Debe estar conservada entre 2 a 8 grados, o sea, hay una cadena de frío para la vacuna. Entonces, siempre, sí o sí, toda la vacuna, por no decir la mayoría, tiene que tener una cadena de frío y siempre tiene un grado de conservación. Y en esta, la recomendación es mantener entre 2 a 8 grados. Se aplica en una dosis, 0,5 ml por vía subcutánea. Esto va a producir, las últimas investigaciones, produce una inmunidad amplia y duradera, o sea, dura para toda la vida. Y la recomendación adoptada en Bolivia, y no tan solo Bolivia, también Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, es que es dosis única. Antes se decía cada 10 años vacunar. Yo tengo 4 vacunas de fiebre espantosa. Entonces, pero ahora en los últimos años ya se lanzó que una dosis es suficiente para quedar inmunizado contra la fiebre amarilla. Anteriormente era 10 años, ¿no? Cada 10 años, pero ya se lanzó eso. Ya con los nuevos estudios se vio que tenemos inmunidad duradera, ya tenemos una inmunidad celular, una memoria inmunológica celular, en la cual que eso dura para toda la vida, porque ya fuimos expuestos a este virus vivo atenuado. Entonces ya tenemos las respuestas, no necesitan otra vacunación, pero sí cuando viajen, y si viajan a otros países, ya son endémicos, o viajen a otros países del norte, sí o sí le van a pedir un certificado de vacuna. Y si no lo tienen, el que le dieron va a tener que volverse a vacunar, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Ojo a esto, el efecto adverso son leves en 25% de los vacunados. Y el efecto adverso grave son raros. Pero dentro de estos raros tenemos efectos adversos graves. O sea, tenemos que tomar en cuenta que esta vacuna es un virus vivo atenuado. Entonces, esta vacuna, ¿cuál sería su efecto adverso grave? Enfermedad neurotrópica, una enfermedad viscerotrópica y una hipersensibilidad inmediata. Esta hipersensibilidad inmediata es porque hay personas que tienen alergia al huevo, hay personas que conocen su alergia, otros que no conocen su alergia, entonces eso va a producir una hipersensibilidad inmediata. Ahora, lo más importante es esta enfermedad viscerotrópica. A pesar de que es rara, tenemos que pensar en pacientes que fueron vacunados, que va a producir, como es un virus vivo atenuado, se va a comportar como un virus y va a producir una diseminación en todo el que es vacunado y va a producir la enfermedad en sí y puede llegar a la letalidad. Pero está raro que vean 0,3 a 0,4 en 100.000 dosis. Esto inicia de 2 a 5 días después de la vacunación. O sea, es bien raro. Se cree que hay una predisposición genética porque se han visto casos en hermanos o en gemelos monocigóticos, entonces tiene una característica bien genética, o sea, una predisposición genética. Y es bien raro, tanto que para los que son antivacunas, tanto que la vacuna de la fiebre amarilla es la que tiene mayor efectos adversos, pero es raro. Las otras vacunas, imagínense, es peor de raro, digamos, los efectos adversos, pero lo hay. Enfermedades neurotrópicas, ¿qué tenemos? Puede producir un encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, y esto siempre asociado como una enfermedad autoinmune, o sea, tras la vacuna va a producir
autoanticuerpos y va a producir esas manifestaciones neurológicas como encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, pero también, como ya le dije, es muy raro, pero sí se ha visto o asociado a la vacuna, ¿no? Pero eso no quiere que no, o sea, vean lo raro que es 0,3 y más de 100.000 pacientes, ¿no? Y la mortalidad, si se enferma el 50%, o sea, de aquí, ¿cuántos son aquí? Digamos, un ejemplo, son 100. Si no, nadie tuviera vacuna, 50%, de los 100, 50 iban a morir por fiebre amarilla si se contagian. Entonces, es grave, ¿no? La letalidad. Y si lo vacunamos, digamos, dentro de todos ustedes, los 100, el 0,3 es el que va a manifestar una forma grave, o sea, casi de una persona, no es ínfima los datos, ¿no? Entonces, la recomendación es vacunarse a los que no tienen la vacuna. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Vean, edad menor de 6 meses no se debe vacunar. El que tiene enfermedad actual o pasado del timo no se debe vacunar. Inmunosupresión tampoco se debe vacunar porque es un virus vivo atenuado. Y antecedente de hipersensibilidad al huevo, ¿no? ¿Y cuáles son las precauciones? O sea, tenemos que tomar mucha precaución a edad mayor, a personas mayores de 60 años que no hayan recibido alguna dosis. En edad de 6 a 8 meses también tenemos que tomar precaución porque cuando hay brote hay que vacunar a todo arriba de 6 meses. Embarazo y lactancia también hay que tomar precaución porque hay que ver riesgo-beneficio. Y en portadores de VIH, ¿no? Asintomático también hay que ver CD4, cómo está su inmunidad y valorar, ¿no? Pero se pueden vacunar, pero hay que tomar precaución en este tipo de pacientes. Ahora hay una guía, no sé si van a lograr ver los que están atrás, hay una guía reciente que salió este año, que es el manejo clínico de la fiebre amarilla en la región de las Américas, que gracias a lo que pasó en 2016 hasta el 2018 en Brasil, en Perú, en Colombia, entonces se hizo una guía con experiencias, recomendaciones para los servicios de salud. Se lo voy a mandar esa guía, no se ve muy claro, pero habla sobre qué examen pedir y qué pruebas realizar dentro de esos pacientes. Y es lo que mencionamos, dentro de las pruebas bioquímicas vamos a solicitar son las pruebas hepáticas, función renal, además de un coagulograma completo, el hemograma, las plaquetas. También vamos a solicitar en mujeres en esta edad gestacional pruebas de embarazo, sí o sí hay que pedirlo. Pruebas microbiológicas, si un paciente está internado en terapia intensiva y además persiste la fiebre, hay que solicitar cultivo, análisis de orina y ultrasonido de abdomen, pensando en que haya algún tipo de colección o hemorragia interna dentro de la cavidad abdominal y rayos X de tórax para evaluar también un daño a nivel pulmonar. Y además de eso, digamos, la guía habla sobre las pruebas de laboratorio complementarias a seguir en un paciente con sospecha, como prueba bioquímica, pruebas hematológicas, como lo que ya se habló, las pruebas inmunológicas también y diagnóstico por imagen, ¿no? Las pruebas inmunológicas vamos a pedir serología VIH, si un paciente que viene de una región con datos de leptospirosis, vamos a pedir leptospirosis, vamos a pedir serología para dengue, si tiene una manifestación hepática, que vamos a pedir serología para hepatitis A, B, C, todo eso, ¿no? Y también, miren, aquí dividen casi como el dengue, ¿no? Dividen signos y síntomas de alarma y signos de gravedad. Dentro de estos signos y síntomas de alarma hablan sobre deshidratación, vómitos, diarrea, dolor abdominal, hemorragia, epistaxia, gingivorragia y petequia. Y también lo dividen en pacientes que tienen signos y síntomas de gravedad. Estos cuáles son los que tienen ictericia, oliguria, confusión mental, convulsiones, manifestaciones hemorrágicas. Y estos dos lo dividen, el que está arriba lo divide en el grupo A, que necesita internación, el que está abajo de forma de gravedad lo divide en grupo B, en grupo C, y eso necesita terapia intensiva. Este es un flujograma que habla de cómo se maneja el paciente, qué examen solicitar, cuando presenta señales de gravedad o no, y cómo lo derivan, ¿no? Eso yo se lo voy a mandar para que vean el flujograma, cómo se hace el correcto seguimiento del paciente. Aquí también otro flujograma para ver cómo es el seguimiento del paciente, tanto ambulatorialmente, y aquí creo que tampoco se ve, ¿no?
es una diferencia entre comparación de las especies de flavivirus, ¿no? Dentro de la familia flavivirus, ¿cuál tenemos? Principalmente fiebre amarilla, virus de la hepatitis C y virus del dengue, ¿no? Tiene su característica y también tienen su diferencia, ¿no? Tipo de transmisión, su presentación clínica, su diagnóstico, eso se lo voy a mandar para que lo lean. Y ahí terminamos lo que es fiebre amarilla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal medida de prevención? Vector, ¿no? Si hay una transmisión, si tenemos una transmisión urbana, imagínense la mortalidad de Santa Cruz con la adhesión de vacuna que tenemos, va a ser grave. Entonces hay que eliminar el vector, principalmente la Aedes aegypti, ¿no? Que transmite dengue, chikungunya, zika y puede transmitir fiebre amarilla. Y no se olviden algo importante, la vacuna, ¿no? Los que no tienen vacuna, aproximarse lo más antes posible, pero ya programarse para vacunarse contra la fiebre amarilla. Y inmediatamente sí les recomiendo que se vacunen contra la influenza, ¿no? Que ya hay la influenza. Ustedes puedan personarse a los centros de salud, ya que son trabajadores de salud, que son, bueno, ¿no? Ustedes son unos colegas, ¿no? Próximamente. No, pero ¿cuál es la idea, digamos? ¿Cuál es la idea de vacunar al trabajador de salud? Es porque están expuestos, ¿no? Al virus, entonces tienen mayor probabilidad de tener mayor carga viral, pero también hay otra característica que nosotros podemos transmitir al paciente. Entonces, la vacuna es para eso, para disminuir lo que es la transmisibilidad del virus. Entonces, ustedes que van a ir a practicar dentro de la práctica clínica, dentro del tercer año de medicina, van a ir a tener contacto con el paciente, siempre tienen que usar el barbijo. Las mascarillas siempre lo tienen que hacer, principalmente en esta época, porque hay un aumento de influenza, tanto que tenemos hasta el momento 3 muertos en Santa Cruz, tenemos 2.000 casos ya positivos de influenza. Entonces, lo ideal es que tomen medidas de bioseguridad para ustedes, para sus pacientes, usen mascarilla y vacúnense, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de fiebre amarilla? Entonces, la fiebre amarilla no tiene nada que ver con la fiebre hemorrágica. O sea, la fiebre hemorrágica aparte. No, hay un síndrome que se llama fiebre hemorrágica boliviana, que es por otro virus que lo vamos a pasar dentro de en junio lo vamos a pasar, sí o sí, es por otro virus y tiene otras características y otros vectores, pero una de las características de la fiebre amarilla es que puede causar un síndrome hemorrágico, ¿no? Que lo va a llevar a la muerte al paciente. Y que lo contrario del dengue, ¿no? El dengue tiene otra fisiopatología, ¿no? Que es una extravasación del plasma que va a producir la manifestación de gravedad. En cambio, la fiebre amarilla lo que va a haber es una disfunción hepática, una hemorragia y se muere el paciente. Entonces podemos decir que Silencio, por favor. aquí en Sudamérica vendría a ser solamente el ciclo silvestre. Sí, hace ya más de un siglo que ya no se da ciclo urbano. Antes había grandes epidemias, principalmente en Brasil, en grandes ciudades, Sao Paulo, Río, Recife, de fiebre amarilla urbana, digamos, se documentó, pero actualmente no hay registro en Sudamérica, solo hay ciclo urbano, pero hay ese peligro, porque ya lo tenemos el vector, pero lo importante es la vacunación para impedir toda esa replicación y ese ciclo que tenemos de transmisión del virus. En caso de venir a nosotros, ¿qué mosquitos de que sería la hematópolis? Ese ciclo urbano, ¿no? Ese ciclo silvestre, que el Haemococcus y el otro mosquito es el que transmite a nivel del ciclo silvestre. El Aedes aegypti es el que transmite en el ciclo urbano. Pero eso ya no se da mucho. La fiebre amarilla. Entonces, en Brasil, en África, el Aedes, hay un Aedes africano, es el que transmite en África. En Sudamérica, en Centroamérica, se dio brote hace más de un siglo por Aedes aegypti. Pero con la implementación de la vacuna y otras medidas, ese ciclo urbano se eliminó tanto que no se han visto. Pero hay un riesgo de que haya un ciclo urbano por baja adhesión a la vacuna, aumento del vector, que es el Aedes aegypti. Entonces hay un riesgo aumentado, por eso hay vigilancia dentro de lo que es la OMS o OPS, para ver y hacer un seguimiento de todos los casos, porque del ciclo silvestre puede llevar a un ciclo urbano.
Imagínense si hay un ciclo urbano en Santa Cruz. ¿Cuánto sería el aumento de casos? ¿Cómo sería el R0 se dice, la transmisibilidad del virus por el vector sería aumentado, entonces sería una letalidad de 50%, imagínate, y la adhesión a la vacuna tendríamos una alta mortalidad dentro de la ciudad. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No quiere decir que lo vamos a tener, pero es un riesgo inminente que podemos tener. Tanto que la OPS, dentro de eso, llamó a esta enfermedad de la fiebre amarilla como una enfermedad reemergente, con una probabilidad de producir epidemia y brotes intensos en grandes ciudades, ¿no? Pero que no se ha dado, gracias a Dios, y la idea es prevenir, ¿no? Prevenir eso. ¿Otra pregunta, duda? Entonces, para aclarar, el Aedes africanos y aegyptis ambos son vectores de ciclo urbano, ¿no? Sí. Los dos. Y el Aedes aegyptis aquí en Santa Cruz puede transmitir. Puede, hay un riesgo. Hay entonces considerado. Sí. Tanto que así que ahí lo ven en el ciclo urbano, Mercedita. uno de los vectores. Pero hace mucho, digamos, ahora, ¿a qué se debió que ya no hay ciclo urbano? La vacunación, ¿no? Grandes centros, digamos, tanto en Brasil, en Sudamérica, Colombia, Perú, e inclusive en Bolivia, se llegó a un número adecuado de vacunación en personas. Entonces, ayuda mucho la vacunación y se ha visto que con una dosis la inmunidad es para toda la vida. Por eso yo le digo, es importante que ustedes se vacunen. Eso le va a dar una inmunidad